Cordial saludo, mi nombre es Estefanía León Ortiz, estudiante de Maestría en Literatura Virtual de la Universidad Pontificia Bolivariana, y voy a proceder a hacer el video comentario literario de la asignatura Retórica y Argumentación. Para eso vamos a retomar la retórica de Aristóteles y del Ad Herennium en una obra muy famosa de Edgar Allan Poe, que son Los crímenes de la calle Morgue. Es el primer relato o cuento detectivesco o policíaco de la historia, considerado como tal. Me voy a enfocar primero en los tres recursos fundamentales de la retórica, que es el ethos, el logos y el pathos. Ya después, una vez haya explicado esos tres, voy como tal a las partes fundamentales que vienen a ser de la disposición clásica, el exordio, la narratio, la division, la prueba, la refutación y la peroratio. Y bueno, empecemos con el ethos. Recordemos que en el texto de Me hablas a mí de Sam Leith, este autor establece que el ethos tiene que ver con esa apelación a la autoridad, con esa construcción de la credibilidad del orador ante una audiencia. Lo puede hacer desde varias fuentes, desde varias estrategias, pero más que nada se trata de manifestarse como alguien experto, como alguien que merece estar hablando sobre el tema del cual se va a tratar en el discurso. ¿Sí? También crea un vínculo de tal manera que se haga ver como que es alguien que también entiende a la audiencia, que también hace parte de ellos, pero tiene una sapiencia, digamos, que le confiere un aire de que puede hablar precisamente del tema. En cuanto a la novela, esto lo vemos muy claramente en las primeras páginas, en donde precisamente Dupin está hablando de cómo él llegó precisamente a relatar el crimen que va a acontecer después de unas 3, 4 páginas. Y él dice textualmente, permítanlo leo, no había nada en su apariencia que hiciera sospechar su extraordinaria capacidad de análisis, pero sus observaciones eran siempre penetrantes y profundas, hablando sobre Dupin. O sea, lo hace ver como que es la persona ideal para hablar precisamente de este tema, y lo hace desde una narración que lo elogia, que lo hace ver como alguien que efectivamente tiene la capacidad de discurrir sobre esto. Asimismo se refuerza en la cita siguiente. Era un hombre extraordinario. El poder de su espíritu analítico era algo que no había encontrado jamás en otro ser. Más allá de la exageración o de esa figura de hipérbole, sí, lo que está haciendo énfasis es en la credibilidad de Dupin y le refuerza el ethos, refuerza esta posición de que necesita que la audiencia entienda que esta persona es la que realmente manifiesta las mejores dotes analíticas para resolver un caso que por sí es bastante extraordinario. Recordemos que pues en la novela no hay un ser humano que comete el crimen, sino es otra criatura y por lo tanto esta persona es como la más idónea para que precisamente resuelva el crimen y además se presenta como una persona que puede hacerlo desde su capacidad más allá del promedio. En cuanto al logos, el logos, recordemos también que según me hablas a mí, este texto es una apelación a la lógica, a la razón, al argumento como tal y a su disposición en orden, de tal manera que conlleve una conclusión totalmente lógica. Obviamente tiene mucho que ver con los recursos emotivos y demás, pero eso ya lo veremos después. En cuanto a la novela como tal, más allá de que sea policíaca, claro está, hay unas partes en donde precisamente Poe está hablando de un raciocinio totalmente lógico de cómo pudo haberse dado el crimen. Ejemplo. Si se admite que el asesino no pudo escapar por la puerta y que las ventanas estaban cerradas, debemos concluir que aún permanecía en el cuarto. Se refiere a las personas o a la persona asesinada en ese momento. Está estableciendo un silogismo muy claro y es que si esto pasa acá en A, si esto pasa acá en B, pues conclusión va a ser C. O sea, realmente es muy, muy lógico, deductivo lo que está viendo precisamente en esa novela. También, por ejemplo, en otra cita, los testigos coinciden en que la voz era inarticulada, imposible de reconocer como humana. De ahí concluyo que no era la voz de un hombre. O sea, realmente ese tipo de escritura apela muchísimo al logos en que tiene que ser totalmente racional, lógico, tiene que ser una cuestión de certezas argumentativas para convencer al lector. En cuanto al pathos, realmente tiene mucho que ver que esta novela es bastante lógico-deductiva por tratarse de ser algo detectivesco. Sin embargo, en las descripciones que hace de las escenas y demás, podemos encontrar cosas que apelan a la emoción, que eso viene a ser el pathos, ¿no? Que es generar emoción, generar lágrimas, generar algún tipo de reacción por parte del lector o del oyente en este caso. Ejemplo de citas. El apartamento estaba en el mayor desorden, los muebles destrozados y esparcidos en todas direcciones. Es un recurso que es bastante caótico, que está transmitiendo desconcierto, que está transmitiendo de pronto también como esa sensación de ser muy sangriento, porque realmente la escena es bastante fuerte. Lo mismo, la siguiente cita dice, los gritos fueron tan agudos y tan horribles, ese tan, que los vecinos corrieron en todas direcciones. Se está relatando unas escenas que generan caos narrativo claramente, que muestra emociones de los personajes y asimismo apela a las de los lectores. Ahora bien, si nos vamos a la estructura o a las partes de la estructura retórica, también encontramos obviamente las 5 partes dentro de este cuento. La primera, que es el exordio, que es precisamente esa intención de ganar la atención y la credibilidad de la audiencia. Lo vemos desde el primer momento, también muy ligado con el ethos, en donde Poe logra hacer unas reflexiones de tipo que hay una observación muy puntual con respecto al crimen. Cito, observaba que cuanto más ocupada estaba la atención en mis sentidos exteriores, más profundamente parecía concentrarse mi pensamiento interior. Más allá de como tal el recurso estilístico, lo que está haciendo es presentar al personaje como alguien que es capaz de observar mucho más allá de las personas comunes y corrientes. De la segunda, la narratio, o la diégesis, en palabras de Me hablas a mí, tiene que ser breve, clara, verosímil. Claramente Poe maneja muy bien este tipo de cosas, en donde hay descripciones específicamente del cuerpo, de cómo actúan los personajes y demás. Ejemplo, el cuerpo de la anciana
anciana estaba metido de cabeza en la chimenea con los pies hacia arriba. Es una descripción totalmente narrativa de la escena del crimen, pero presenta los hechos casi que de una manera, entre comillas, muy objetiva, porque ahí no está poniendo ninguna especie de emoción. La emoción viene después. La división se muestra casi que de manera sutil, pero al tratarse de una novela de detectives claramente tiene que mostrar dos partes sobre el mismo asunto. Cito, la policía se halla desconcertada por la aparente imposibilidad del caso, pero esa misma imposibilidad es la que me da la clave. Ahí está obteniendo una paradoja y realmente tiene mucho sentido porque la policía no tiene manera de saber cómo fue que ocurrió el crimen, si fue a puerta cerrada, fue sumamente violento, el asesino presuntamente ya tenía que estar dentro de la habitación en donde murió la anciana, pero esa misma imposibilidad es lo que está haciendo que el orador, en este caso Dupin, esté mostrando ellos no pueden, pero yo sí lo puedo hacer. O sea, hay una división muy clara en ese aspecto. En cuanto a la prueba, el cuarto punto de la estructura, que es la demostración totalmente racional, aquí es donde se expone los argumentos. Eso tiene que ver directamente con el logos, que es la exposición argumentativa de manera ordenada para que lleguen a una conclusión totalmente lógica, por eso logos. En cuanto a la novela, obviamente Dupin, como es de manera deductiva en cómo él piensa, su forma de ser detective y demás, él siempre considera varios punticos, varias cosas que dicen los testigos, observaciones que él hace. Ejemplo, consideremos ahora las voces. Una era áspera, la otra aguda, ninguna reconocida por los testigos. Aquí lo que está haciendo es teniendo en cuenta precisamente los hechos, sí, por así decirlo, y está empezando a mostrarlos de tal manera que todavía no hay un discurrir de pensamientos aún, pero sí lo va presentando para que después el mismo lector logre entender cómo piensa Dupin para resolver el crimen a partir de esa exposición únicamente de argumentos y obviamente desestimando lo que hace la policía dentro del cuento, que pues realmente no es demasiado. O sea, ellos piensan por un lado, Dupin piensa fuera de la caja y por eso logra resolver como tal el crimen. En cuanto al punto 6, me apego muchísimo a lo que acabé de decir en cuanto a la prueba, y viene a ser la refutación, que es precisamente desestimar al oponente de tal manera que los argumentos propios parezcan más elevados o superiores en su estructura. Cito nuevamente, la policía francesa es hábil dentro de la rutina, pero se extravía cuando el caso se aparta de ella. Claramente es un ataque, es una ironía, o sea, está mostrándose como que Dupin es el que va a resolver, el salvador, pero a su vez, para hacer ese efecto, desestima lo que hace la policía en su momento para el caso. Y finalmente lleguemos a la última, que es la peroración, la peroratio, que es el cierre emotivo. Y ahí nos damos cuenta de que, efectivamente, abro comillas, el asesino no era humano, sino un orangután escapado que había imitado torpemente a los hombres. Este recurso obviamente viene a ser súper climático, viene a ser un plot twist bastante fuerte y muy, que decimos, muy emotivo en el cuanto a, claro, ahora se entiende por qué fue tan cruento el crimen, por qué fue de esa manera tan imposible y se apela muchísimo a la sorpresa, a la impresión, a la angustia, bueno, muchas cosas emotivas y tiene todo que ver con cómo se fue construyendo la resolución del crimen hasta ese punto, de tal manera pues que obviamente Poe está mostrando que incluso una novela detective no necesariamente tiene que ser humana, sino tiene que también que ver con la forma de pensar más allá de lo aparentemente lógico. Entonces, esta novela por eso tiene todo lo que tiene de relación con la retórica y lo utiliza bastante bien a modo de narración. Ya por último, en cuanto a la pregunta de qué utilidad o inutilidad tiene conocimiento de la retórica para la lectura y la escritura, realmente tiene que ver todo. Es supremamente útil para quien sabe manejarla, para quien realmente tiene un propósito en cuanto a la escritura o en cuanto a la oratoria, ¿sí? Estamos viendo que ningún texto es inocente, estamos viendo que efectivamente si hay una estructura es porque hay una intención, no vamos a decir ni malo ni buena, nada que ver, sino que realmente estamos tratando y logrando incluso que precisamente esos discursos muevan masas, muevan emociones. Se ve muchísimo en la actualidad y yo creo que se ha visto, obviamente se ha visto en toda la historia, pero más que nada se ve de una manera a veces muy sutil, a veces bastante diciente, muy explícita, pero es absolutamente poderosa para movilizar personas, para movilizar economías, para movilizar políticas. Luego entonces, en lo personal, a título mío, la retórica, tanto en la escritura como en la lectura, moviliza el pensamiento humano, moviliza absolutamente todo en la historia. Luego entonces, quien domina eso, domina todo lo demás.